Hola chicos, y para realizar este top, yo voy a utilizar este hilo 100% acrílico y aunque el tamaño es de 2.5 milímetros, voy a tejerlo con un crochet medio número más pequeño, este viene siendo de 2 milímetros. Tiene que quedar algo así. También vamos a necesitar cinta métrica y una aguja lanera. Teniendo todo esto listo, comencemos. Todas las tallas comenzamos igual. Realizamos el nudo deslizado y vamos a tejer 2 cadenas. Luego de las 2 cadenas sujetamos la última cadenita que hicimos, tejemos 2 cadenas al aire. Estas 2 cadenas me van a contar como el primer punto alto. Entonces enlazamos y en la última cadenita que sujetamos, o sea en la tercera desde el crochet, vamos a realizar un punto alto. En este punto alto me quedan 3 aros. Enlazo, paso por 2 y enlazo y paso por 2. Vamos de nuevo, enlazamos y en la siguiente cadenita tejemos el siguiente punto alto. De esta manera ya voy a tener 3 puntos altos, porque como les dije, las 2 cadenitas con las que tomamos alturas me valen como el primero. Y simplemente vamos a hacer esto. Tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Para comenzar, este agujerito que está acá lo obviamos porque las 2 cadenas me valen como ese punto tejido. Comenzamos a tejer en el agujerito de acá. Entonces, si ya tengo uno, aquí tejo el segundo punto alto y el tercer punto alto lo voy a tejer acá sobre la segunda cadenita con la que tomé altura. Allí voy a tejer el último punto alto. Para hacer la siguiente vuelta, tejo 2 cadenas, giro y repito lo mismo, un punto alto sobre cada punto alto. Aquí tejo el segundo y acá sobre la segunda cadenita con la que tomé altura tejo el tercer punto alto. Y esto es lo que voy a repetir de ahora en adelante. Voy a hacer una tira de aproximadamente unos 40-42 centímetros con únicamente 3 puntos altos. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que será mi última vuelta. Como esta va a ser la tira con la que vamos a sujetar el top en la parte del cuello, pueden hacerla tan larga como deseen. Yo hice esta tira de 42 centímetros. Me parece que ese es el largo suficiente. Para que tengan una referencia, para los 42 centímetros di 42 vueltas. Entonces, acá sí ya vamos a comenzar a construir la parte del frente del top. Entonces, estando acá, en el último punto que hicimos, tejo 2 cadenas, giramos, enlazamos y como acá en el centro tengo un punto, allí voy a comenzar a hacer los aumentos. Este aumento va a ser allí en ese mismo agujerito, en el del punto del centro. Miren que tengo uno en el centro. Voy a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Sí? Luego finalizo el último punto alto, como he venido haciendo acá en la última cadenita. De esta manera ya paso de tener 3 puntos altos a tener en la fila superior 4 puntos altos. De ahora en adelante todas nuestras vueltas van a llevar aumentos, pero esos aumentos los vamos a hacer así. Tejemos 2 cadenas, giramos y como tenemos que hacer un aumento en cada vuelta, vamos a hacer el aumento. Miren, aquí en la vuelta de abajo el aumento son estos 2 puntos que se ven acá. Siempre vamos a hacer el aumento en el primer punto del aumento como tal. Es decir, aquí tengo los 2 puntos del aumento, siempre voy a hacer el aumento en este punto de acá. Bien, entonces tejo las 2 cadenas que me valen a este punto tejido. Como ya llegué al aumento, allí tejo otro aumento que van a ser 2 puntos altos. Y luego me queda por tejer 2 puntos altos más, el siguiente del aumento de la parte de abajo y el último para finalizar. Tejo el siguiente y el último sobre la última cadenita para finalizar. Entonces tengo
un punto, el aumento y 2 puntos. De ahora en adelante se van a dar cuenta que vamos a tener un punto adicional en un lado, pero cuando demos la vuelta siguiente lo vamos a igualar, ¿sí? Para que me entiendan mejor, miren, tengo un punto, el aumento y 2 puntos, ¿sí? Vamos a hacer la siguiente vuelta, 2 cadenas, giramos y aquí tengo 1, 2 puntos y el aumento está acá, miren. Entonces dejo este primer punto de acá y ya llegué al aumento. Como siempre voy a tejer el aumento en el primer punto del aumento como tal, miren, aquí está el aumento, tejo el aumento, que son 2 puntos dentro de un mismo agujerito, y finalizo el punto correspondiente a esta parte y el último punto sobre la última cadenita. Entonces en esta vuelta miren que tengo 1, 2 puntos, el aumento, 1 y 2 puntos. Bien, en la siguiente vuelta voy a tener de un lado un punto de más. Continuamos tejiendo, tejo 2 cadenas, giro, entonces busco el aumento, mírenlo dónde está, tengo que tejer un punto, aquí está el primer punto del aumento, hago el aumento allí y continúo tejiendo un punto sobre cada punto. Tengo 1, 2 y 3 sobre la última cadenita. Entonces en esta vuelta tengo 1, 2 puntos, el aumento y 3 puntos de este lado. Si hacemos la siguiente, 2 cadenas, giramos, tejo 1. Recuerden que estas 2 cadenitas con las que tomamos altura siempre la contamos como un punto. 1, 2, aquí ya llegué al aumento, tejo el aumento en el primer punto, 2 puntos altos y aquí tengo 1, 2, 3 puntos, el aumento y me corresponde tejer acá 1, 2 y 3. Y esto es lo que vamos a repetir vuelta y vuelta hasta lograr una altura determinada. Y bien chicos, acá ya estoy llegando a lo que será mi última vuelta de esta primera parte y esto se ve de esta manera, miren. Si lo están tejiendo para ustedes mismos, esto debería de verse así. Entonces voy a sujetar acá la primera vuelta de aumento que hicimos, que viene siendo esta de aquí, y lo vamos a colocar así. Recuerden que este top es cruzado, él va a ir de este lado y luego la otra copa va a ir de este lado. Entonces lo vamos a medir de esta manera. Donde hicimos la primera vuelta con aumentos va a ir en esta parte, acá en la clavícula, y tuvimos que haber tejido hasta acá. Cuando lleguemos acá a la mitad del busto, miren, hasta aquí es donde tenemos que tejer. Entonces, para tener la medida, esta que yo estoy haciendo se adapta a una copa B y a una copa C. Y la medida es, desde acá, desde la primera vuelta que hicimos, hasta acá, tiene que tener 14 centímetros. Si tú estás haciendo una copa D o una copa doble D, para la copa D te debe dar 15 centímetros y para la doble D 16 centímetros. Bien, pero si lo haces para ti misma, lo ideal es que te midas. Y de ancho hasta este punto va desde acá hasta acá 7.5 centímetros. Si estás tejiendo una copa D o una copa doble D, te tiene que llegar hasta 8 centímetros si es D y hasta 8.5 si es doble D. Entonces, para continuar, asegúrense de que esta última vuelta que dieron es la de los puntos desiguales. Bien, por ejemplo, yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Aquí está el aumento. Miren, ahí se puede ver el aumento. Y luego del aumento hasta acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Asegúrense de quedar así con puntos desiguales en esa vuelta. Entonces,
Para comenzar el siguiente tramo, vamos a continuar haciendo aumentos, pero vamos a hacer una pequeña variación acá en el centro. Tejemos 2 cadenas como siempre, giramos y vamos a tejer puntos altos como veníamos haciendo hasta llegar al primer punto del aumento. Aquí está el aumento hasta llegar hasta este punto. Y aquí ya estoy llegando al primer punto del aumento. Chicos, se me olvidó de comentarles. Por referencia, yo tengo desde acá, desde el primer aumento hasta acá, para esos 14.5 centímetros, yo hice 16 vueltas. Desde aquí hasta aquí, ¿sí? Para que tengan allí la referencia. Entonces, acá yo ya estoy llegando al punto del aumento. Aquí en este aumento ya no voy a hacer 2, sino 3 puntos. Enlazo y hago 1, 2 y 3 dentro de ese mismo agujerito. Ya mi aumento pasó de 2 a 3 puntos. Y yo tengo antes del aumento, estos son los 3 del aumento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso quiere decir que debería de tener la misma cantidad por este lado. Tejo 1, 8 y 9 sobre la segunda cadenita con la que tomamos altura. De esta manera ya tenemos igualados ambos lados. De ahora en adelante el aumento va a ser más fácil porque como tenemos 3 puntos en el aumento, vamos a hacer cada aumento en el punto del centro, ¿sí? Entonces, estando acá, 2 cadenas, giramos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que tenemos en la parte de abajo hasta llegar al aumento que acabamos de realizar. Y aquí ya estoy llegando a los 3 puntos del aumento. Tejo el primero, ya no voy a tejer allí el aumento, sino que ahora el aumento lo voy a hacer en el punto del centro. Allí voy a tejer 3 puntos altos. Y voy a continuar tejiendo un punto alto sobre cada punto alto que tengo en la parte de abajo. Aquí yo le voy a colocar un marcador para ahorita decirles cuántas vueltas hice exactamente. Esta fue la última vuelta con aumento de 2 puntos y aquí comenzamos las vueltas con aumento de 3 puntos. Vamos a continuar tejiendo vueltas con aumento de 3 puntos en el centro hasta lograr una altura determinada. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de lo que creo que será mi última vuelta con aumento de 3 puntos en el centro. Y hasta este punto esto debe verse de esta manera, miren. Si lo están haciendo para ustedes mismas, pruébenselo, se les debería de ver algo así. Debería quedarte de esta manera, miren. Aquí está la primera vuelta que hicimos de aumentos. Y acá esto lo vamos a usar así bien estiradito. Entonces tenemos que medirlo bien estiradito, ¿bien? La idea es que estando acá, al medírnoslo así bien estiradito, lleguemos a la mitad del busto, miren. Aquí ya estoy en la mitad. Y para que tengan una referencia, yo hice con aumento de 3 puntos en el centro 9 vueltas y esto debe medir en total, siempre vamos a medir desde acá, desde donde hicimos el primer aumento, hasta acá tengo 22.5 centímetros. Esto para una copa B. Si estás haciendo una copa C debería medir 23.5 centímetros. Y si estás haciendo una copa D, 24 centímetros y doble D, 24.5 centímetros. Y de ancho tengo desde acá hasta acá 14.5 centímetros. Si estás tejiendo una copa C, te debe dar 15 centímetros. Una copa D, 15.5 centímetros. Y si es una copa doble D, serían 16 centímetros. Bien. Pero lo ideal siempre va a ser probárselo para estar seguros de esta medida. Bien, ahora para continuar, yo le voy a colocar acá un marcador a la última vuelta que hice. Simplemente para mantenerlos al tanto de cuántas vueltas voy dando. En total llevo de acá a acá 16 y de acá a acá 9 vueltas. Para que tengan una referencia. Entonces, como estamos acá ya llegamos a la mitad del busto,
Para hacer esta siguiente vuelta, como siempre, tejemos 2 cadenas, giramos y vamos a hacer 2 vueltas sin aumento de ningún tipo. Vamos a tejer un punto alto sobre cada punto sin hacer aumentos. La copa C va a ser 3 vueltas sin aumento de ningún tipo. La copa D va a ser 4 vueltas y la copa doble D va a ser 5 vueltas. ¿Sí? Si estás tejiendo una copa A, solamente das una vuelta sin aumentos de ningún tipo. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de mi segunda vuelta sin aumentos de ningún tipo. Y esto hasta este punto se ve de esta manera, miren. Y bien, entonces como acá ya estamos en la mitad del busto, vamos a comenzar a hacer disminuciones. Y luego de ciertas disminuciones vamos a sacar una tira más o menos de este tamaño para llevarla por detrás de la espalda. Bien, entonces, para hacer las disminuciones, estando acá en el último punto, como les comenté, yo solamente di 2 vueltas sin aumento de ningún tipo. Para hacer estas disminuciones, vamos a hacerlas acá y acá. Solamente las vamos a hacer en cada extremo. Bien, entonces para hacer esta primera disminución, estando acá en el último punto, tejemos 2 cadenas, giramos. Y para hacer la disminución en punto alto enlazamos, no vamos a tejer acá en este agujerito porque como siempre las 2 cadenas me valen por ese punto tejido. Comenzamos en el agujerito siguiente, me quedan 3 aros, paso por 2, no voy a cerrar el punto alto, enlazo de nuevo y en el punto siguiente paso mi crochet, me quedan 4 aros, engancho, paso por 2 y engancho, paso por 3. De esta manera ya he pasado de 2 puntos que tengo en la parte de abajo a un solo punto en la parte de arriba, ¿sí? Así es como vamos a hacer las disminuciones. Enlazamos y continuamos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. De manera normal vamos a tejer un punto por acá hasta que lleguemos acá, cuando me falten 3 puntos para finalizar la vuelta. Y bien chicos, acá ya estoy llegando a cuando me faltan 3 puntos para el otro extremo. Fíjense que tengo las 2 cadenitas con las que tomé altura y los 2 puntos a los que le voy a hacer disminución. Enlazo, inserto el crochet en este agujerito, paso por 2 aros, no cierro el punto alto, enlazo de nuevo en el punto siguiente, traigo hebra, me van a quedar 4 aros, paso por 2 y cierro mi disminución pasando por 3 aros. Luego tejo el último punto alto sobre la segunda cadenita con la que tomé altura. De esta manera ya he hecho una disminución de este lado y una disminución de este lado. Y así van a ser todas las vueltas de ahora en adelante. Tejemos 2 cadenas, giramos. Ya saben que comenzamos la disminución en este agujerito de acá. Paso por 2. En el punto siguiente, paso por 2 y paso por 3. Y así voy a continuar tejiendo puntos altos de manera normal hasta que llegue acá cuando me falten 3 puntos para hacer la disminución de este lado. Vamos a hacer disminución en todas las vueltas hasta que logremos el tamaño deseado. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando en lo que será mi última vuelta con disminuciones. Tejo el último punto alto. Y hasta este punto esto se debe ver así, miren. Aquí ella por sí sola va creando como esta forma cóncava natural para el busto. ¿Ven? Entonces, ya en este punto yo tengo de acá hasta acá 16 puntos altos. Y estos miden casi 7.5 centímetros. Entonces, vamos a probarlo para que vean qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Si lo están tejiendo para ustedes mismas, debería verse de esta manera, miren. Recuerden que esto lo vamos a estirar bien y debería quedar así. Y ahora lo que vamos a hacer es con esta misma medida desde acá, desde donde estamos, vamos a sacar una tira hasta la mitad de la espalda. Bien. Y bien chicos, entonces, como les explicaba, lo que vamos a hacer ahora desde acá es sacar una tira lo suficientemente larga hasta cubrir la mitad de la espalda. Acá, para que tengan una referencia,
Esta es mi última vuelta con aumento de 3 puntos, luego hice 2 vueltas más sin aumentos, acá comencé la disminución y desde acá hasta acá hice 11 vueltas con disminuciones. Bien, lo ideal acá es llegar hasta 15, 16, 17, 18 puntos que midan más o menos los 7 centímetros. ¿Sí? Es la medida ideal para sacar esta tira. Entonces, yo lo que voy a hacer a continuación es desde acá, desde el último punto, tejo 2 cadenas, giro y voy a continuar tejiendo todas mis vueltas sin aumento y sin disminución de ningún tipo. Solo voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto que tenemos en la parte de abajo. Y nos vemos en un ratito para decirle cuánto debería de medir cada talla. Y esto se ve de esta manera, miren. Desde acá hasta acá tejí 16 vueltas. Estas vueltas son sin aumentos ni disminuciones de ningún tipo y miden 14 centímetros. En teoría, si estás tejiendo una copa C, deberías tener 15 centímetros, una copa D 16 centímetros y una copa doble D entre 16.5 y 17 centímetros. Y digo en teoría porque como muchas tenemos la espalda un poco más ancha o un poco más delgada, pues esta medida puede variar. Bien, ahora entonces para finalizar, estando acá en el último punto, simulamos una cadena. Vamos a sacar bien larguita esta hebra porque la vamos a necesitar lo suficientemente larga. Cortamos y ajustamos. Ahora vamos a realizar la otra parte exactamente igual, con la misma medida, la misma cantidad de vueltas y todo. Y bien chicos, una vez que tengamos ambos lados listos, miren, esto va a ir de esta manera. Esto se va a cruzar así en el pecho. Tenemos cada copa y esta parte de acá va a venir de esta manera. Va a cruzar así. Déjenmelo un poquito más. Y esto acá en la espalda debe ir así. Y bien chicos, entonces acá en la espalda para la unión tenemos dos opciones. Una, y es la que yo te recomiendo, si no lo estás haciendo para ti misma, colocarle ojales en la parte de acá para luego sujetarlo en la parte de atrás con una tira de cadenas. Es ideal cuando no se hace para nosotras mismas hacerlo de esta manera porque, como les comenté hace un momento, todas tenemos diferente medida de espalda. Entonces estas tiras pueden que no se nos ajusten. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer la costura de acá a acá. Tomamos nuestra aguja lanera, vamos a enhebrar y acá en esta parte, miren, lo colocamos así. Por supuesto tenemos que tener la misma cantidad de puntos de este lado y de este lado. Y lo que vamos a hacer es una costura en cada uno de los puntos. Y de esta manera queda nuestro top. Como pueden ver, es un top bastante fácil y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!